Amigos y amigas y amigos, su atento y seguro servidor, el Gallo Cacarero, una vez más está tratando un poquito de echar a andar este canal de YouTube y las redes sociales, haciendo que, pudiendo entrevistar o conversar con personas que de alguna manera han marcado a una familia, a una ciudad, a una congregación. Y en este momento me acompaña una mujer que para mí ha sido un pilar y ha tocado muchas vidas con muchas propuestas, una mujer innovadora en muchos aspectos. Y vamos a conversar un poquito de eso con la pastora Paulina Heck. Pastora, gracias por acompañarme, gracias por aceptar esto, que en realidad lo habíamos pospuesto mucho, pero ya por lo menos gracias a Dios se nos da la oportunidad de conversar un poquito. Muchas gracias, Roger. De verdad es una bendición poder compartir un poco de lo que ha sido mi vida en el Señor, ¿no? Porque eso es lo que vale. En realidad yo vengo de la parte sur de nuestro país y un día creciendo miraba caminando en el campo, miraba el cielo y decía: ¿quién será la mamá de las estrellas? ¿Quién será la mamá de las piedras? ¿No? Y la verdad que yo quería saber en mi cosa de niña el origen de todas las cosas. Y me fui avanzando en el tiempo a estudiar a una ciudad y allí conocí al que fue mi marido. Y él era un hombre ateo, de nueva era, pero un día vino al Señor. Un día su madre, una mujer que en una búsqueda de esta verdad encontró en ese caminar esta verdad y se hizo propia de ella y comenzó a orar por sus hijos. Y entre esos estaba Rubén, que era mi marido, y él conoció de este amor de Dios. La verdad que eso fue una cosa tremendamente revolucionaria en nuestras vidas. Y como nosotros nos conocíamos, él transmitió esta verdad a mi vida y que, le cuento, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y yo... Usted nos contaba en alguna oportunidad que le habían dicho que el pastor Rubén se había convertido, que usted no entendía ese término. No. Claro, para mí era algo totalmente difícil de entender porque yo no me había relacionado nunca ni en términos católicos ni en términos protestantes. Quizás mi único acercamiento fue mi niñez, que mi padre invitó, él era luterano, pero que él invitó a un pastor a hacer un culto a una casa y yo siendo muy niña caminando por ahí escuché la historia de Jonás, que se lo tragó un pez, y claro, la historia a mí me pareció tremenda, pero quizás ese fue mi único acercamiento respecto de la palabra. Pero hoy día me doy cuenta que hay una bendición, en que hay una bendición para las generaciones venideras de los que temen al Señor. Mi padre fue instruido en la palabra siendo niño, pero él no perseveró en el tiempo, quizás porque él hizo un matrimonio con una mujer que era católica, de una familia muy católica, y probablemente para no generar conflictos, él dejó en alguna medida su fe hablada de lado, porque él fue un hombre que enseñó principios muy fuertes en mi vida, que él no aceptaba el engaño, él no aceptaba la mentira, y esas fueron cosas que él marcó en nosotros como hijos, ¿no? Hay una etapa, ¿no es cierto?, en la vida de todos nosotros que de alguna manera Dios nos marca, Dios nos hace como una revelación, un clic. ¿Cómo fue el suyo? ¿Cómo fue esa parte de su vida en la cual usted dijo, sí, ya yo voy a seguir este camino? Y yo estaba en una búsqueda, siendo muy niña, pensando que el día que yo alcanzara la secundaria yo iba a ser muy feliz, porque era lo que conocía, ¿no? Pero una vez que yo alcancé la secundaria, dije, bueno, el día que yo tenga mi título voy a ser una mujer muy feliz. Y en la medida que fue pasando el tiempo y fui alcanzando las distintas etapas, me di cuenta que el logro de esa etapa no me hacía una mujer feliz. Y en esas circunstancias difíciles que vivió Rubén, en una crisis que él estuvo,
el Señor cautivó su corazón. Y entonces ya no nos veíamos, pero él viajó precisamente a contarme lo que había pasado con él. Pero después él me confesó que su oración había sido: bueno, voy a ir a verla, si ella se convierte, le voy a pedir que se case conmigo, ¿no? Y yo estaba ya en mi última parte de mi carrera, estaba haciendo mi internado, él me buscó donde estaba en un pueblito rural. Y sabes que cuando él me comenzó a compartir de su experiencia del Señor, hubo tal presencia del Espíritu Santo que yo lo único que hacía era llorar, 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 llorar. Y él me dice: ¿pero por qué lloras tanto? Yo le decía: no sé. Yo no era una mujer llorona, evitaba, obviamente. Pero Dios comenzó a tratar conmigo, y cuando Él me habló de esta experiencia que había Él tenido, yo le dije: eso es lo que yo necesito, ¿cómo lo saco de dentro tuyo y lo meto dentro mío? Y la verdad que era un lenguaje muy difícil de comprender para mí, porque yo no tenía instrucción de nada, no tenía ni siquiera cultura. Yo viví mi época de adolescente y de joven en una época muy difícil políticamente en nuestro país, y aun cuando estudié en un colegio católico, el cura, en el momento de hacernos la clase de religión, nos hacía filosofía. Entonces yo ni siquiera sabía lo que significaba la cruz, ni siquiera por cultura. Ese era un tema vedado para mí, porque en casa yo no tuve instrucción, y en el colegio, en mi época de colegio, tampoco había instrucción al respecto. Aun cuando la familia de mi madre, una familia muy católica, ellos no permitían que nadie nos hablara de Dios. Ese era un tema tabú, se podía hablar todo lo demás, menos eso. Entonces, para mí escuchar esto que Rubén me hablaba era como una cosa, pero tenía una certeza en mi corazón que era mi búsqueda, que allí estaba mi tesoro que yo necesitaba. ¿Cuántos años tenía el pastor Rubén en ese momento? Él tenía en ese momento 27 años. 27, más o menos ustedes también. Y yo tenía 24 años. 24 años. O sea que su niñez y juventud estaba lejos de alcanzar esto que llamamos cristianismo, evangelio. No, nada, porque lo que yo veía, además que yo tuve muy mal testimonio de los evangélicos, entre comillas, ¿no? Mi padre, un agricultor muy bendecido a sus manos, muy próspero en todo lo que él hacía, y en algún momento de su cosecha él llamaba a más personal para poder atender a esta parte del año, diríamos, y algunas personas que él contrataba era un conocido evangélico de la zona. Era un tipo fuerte, así hablaba fuerte, pero de muy mal testimonio. Entonces, todo lo que yo vi de mi niñez era gente muy agresiva, pero que no representaba lo que para mí significaba Dios. Que aun cuando yo no había tenido instrucción, yo consideraba que Dios era algo que estaba, primero tenía la idea que estaba en el cielo, muy lejos de mí. Y después, cuando yo fui a la universidad y tenía un compañero que él le decíamos Canuto, ¿no? Pero este Canuto tenía muy mal testimonio, aun cuando yo era una persona que no conocía del Señor. Yo era pro familia, yo era pro verdad, yo era de ser personas íntegras, ¿no? Y entonces veía el testimonio de él, una persona que se había divorciado, había dejado a su mujer, que siendo un hombre casado para mí ya era muy impertinente que él mirara a una jovencita como yo, y entonces él quería dirigir mi vida, quería decirme lo que yo debía leer o no. Y yo estaba leyendo, me acuerdo ahí a la entrada de mi escuela, un libro que decía: serán los ovnis representantes de Dios, una cosa así, ¿no? Y entonces me dice: tú no debes leer eso. Y yo le dije: ¿quién eres tú para decirme lo que yo debo leer o no? Yo fui una mujer muy defensora de las mujeres y no acepté nunca la violencia ni la subida de tono de nadie. Aun cuando crecí, sí, aun cuando yo crecí
solita en mi vida, yo no acepté la violencia de nadie. Por mucha autoridad que tuviera, nadie podía subir la voz y menos dirigirme, ¿no? Entonces yo consideraba que él era una persona sin ninguna autoridad, porque encontraba que su vida era un desastre. Como él, un representante de Dios, se había divorciado, había dejado a su mujer, estaba buscando nuevas experiencias en una época de mi vida en que el divorcio era muy mal visto, en que el abandono a las mujeres era muy mal visto, y eso no era algo común como lo es hoy día, ¿no? Entonces yo por donde miraba tenía muy mal testimonio de los que eran supuestamente cristianos. ¿Dónde se congrega usted por primera vez o en alguna...? Entonces viene Rubén a visitarme y yo le digo, eso es lo que yo necesito, ¿por qué tú no me dices cómo lograrlo, ¿no? Y realmente era como un ciego tratando de tomar algo. Realmente yo era una persona ciega porque no lograba entender, esto era un lenguaje muy difícil para mí, pero la presencia de Dios en ese relato que él hizo, porque fue una obra sobrenatural de Dios en su vida, eso provocó en mí ese compungimiento. Bueno, nos dejamos de ver y él volvió a buscarme, habló con mis padres, nos casamos, porque algo de lo cual yo estaba muy cierta, yo dije, bueno, no conocía del Señor y decía, Señor, si tú eres real, háblame de que si este paso que yo voy a dar, casarme con este hombre, es el que tú tienes para mí. Y yo no te conozco, Señor, pero yo te voy a pedir señales. Y yo sé que esto va a ser difícil, mis padres no querían que yo me casara, no van a aceptar esto, pero yo tengo una certeza en mi corazón, yo estoy enamorada, pero yo quiero tener tu aprobación. Y le pedí 3 señales al Señor. Desafío total. Claro, aun cuando no lo conocía, yo le dije, Señor, que mi trabajo me den el traslado a Antofagasta. ¿Por qué? Porque vivíamos una época económica muy difícil en este país, una recesión muy grande, entonces tener un trabajo era algo, realmente un regalo, porque considere, yo era matrona de profesión y había que trabajar 2 años en un hospital sin sueldo alguno, como si estuviera uno contratado, y luego, si es que se producía una vacante, y tú eras el mejor, te daban el contrato. Y las clínicas privadas era una que otra. Entonces era muy difícil. Yo le dije, te pido esta señal, que mi trabajo me den el traslado a Antofagasta. En segundo lugar, que no haya ni una sola duda en mi corazón y que yo verdaderamente pueda sentirme muy confiada con este paso que estoy dando. Y considere que yo no conocía al Señor. Y en tercer lugar, que mi jefatura acceda a esto que yo les estoy pidiendo. Que eran 2 cosas bien difíciles. Estar trabajando en la 8ª región y venirme a la 2ª región era pues como que si el Señor quería, iba a ser. Y esas fueron mis 3 señales y verdaderamente esas 3 cosas se cumplieron. Yo fui una persona siempre muy discriminadora en muchos aspectos de mi vida, muy exigente conmigo misma y no transaba con facilidad. Entonces eso había sido el carácter que Dios puso en mí y que puso un ángel para trabajar sobre mi vida, y ese ángel era mi mamá. Ella fue una persona muy fuerte y no me dejó pasar ni una que yo no hiciera. Y realmente hoy día yo puedo dar gracias a Dios mucho. Realmente porque ella me formó fue el instrumento que Dios usó para enseñarme a enfrentar todas las cosas difíciles de la vida con valentía. Bueno, usted, tal como lo cuenta, se traslada de ese lugar del sur hasta Antofagasta. ¿Cuánto tiempo empieza ya a ejercer el pastorado? La verdad es que nos vinimos de recién casados, llevábamos 3 días de casados y Rubén me dice, ¿te gustaría ir a una vigilia? Y yo digo, ¿y qué es eso?
Bueno, me dice, él asistía a una congregación tradicional, que era la Asamblea de Dios. Dice, bueno, ahí se juntan, oran, cantan, comparten la palabra y oran. Yo dije, bueno, vamos, una congregación tradicional, donde no aceptaban a las mujeres vestidas con pantalón, había que ir al templo con vestido. Pero como yo no conocía nada de esas tradiciones, yo fui como acostumbraba a vestir, como estudiante aún, ¿no? Y asistí a ese lugar y a eso de las 4 de la mañana, cuando ya estaba todo el mundo con sueño, cansado, dicen, vamos a orar por el Espíritu Santo. Y yo le digo, ¿qué es eso? Bueno, dice, van a orar por ti, pasa. Yo no sabía nada. Y entonces pasé adelante. En ese lugar la máxima aspiración era ser lleno del Espíritu Santo. Era como el máximo trofeo. Entonces yo pasé adelante y la persona que estaba dirigiendo dice, levante sus manos, dígale al Señor lo que es para usted. Y yo le dije, bueno, Señor, yo no conozco más de oídas así alguna cosa. Señor, aquí estoy. Si tú me quieres regalar algo. Y la verdad que fue para mí como una bomba atómica en ese momento, de verdad. Con todas las manifestaciones sobrenaturales que habían, esas vinieron sobre mí y Dios comenzó a sanar mi alma. Ese fue un momento de llorar. Y mi esposo me decía, ya no llores más, porque él le daba como un poco de vergüenza, ¿no? Tanto llanto. Y yo le decía, es que no puedo parar. Y empezaban a cantar y yo lloraba otra vez. Pero así fue. Luego que nos fuimos a casa a las 7 de la mañana, que salimos del lugar, literalmente Dios me había amanecido la luz de Cristo. Literalmente sentí que Dios corrió la cortina y yo pude ver, nada, mi entorno había cambiado, nada, pero sabes, mi mirada hacia la vida había sido totalmente diferente. Sentí que era toda poderosa y que lo que yo me propusiera podía alcanzar. Venía a una ciudad donde no conocía a nadie y yo quería trabajar como matrona y dije, bueno, no conozco a nadie, no tengo quien me pueda ayudar, porque generalmente en estos cargos tú necesitas de la ayuda. Tenía un trabajo, pero sabes, allí yo pude ver la mano del Señor. El día lunes me fui directo a la clínica que estaba recién inaugurada, ya habían contratado todo el personal, pero dije, nada pierdo. Y me fui a hablar con el dueño de la clínica y le dije, ¿qué le voy a decir? Bueno, lo que soy, yo soy fulana de tal, esta es mi profesión, vengo de tal universidad y quiero trabajar en su clínica si usted me lo concede. Hallé gracia en sus ojos y me dijo, vaya a hablar con fulano de tal, que es el jefe de la maternidad, y dígale que yo digo que le dé trabajo. Así fue. Y comencé a trabajar de día en el trabajo que Dios me dio de allá, que venía del sur, y de noche hacía mis turnos de noche en la clínica Antofagasta, dando gracias al Señor que yo he sido una persona que toda la vida ha dormido poco, así que con muy poquito me recuperaba, en una época con mucha dificultad económica. Pastora, me había conversado un tiempo atrás de cómo usted ayudó a muchas amigas en ese tiempo, en ese momento, después fueron parte de la congregación, y lo comentaba al principio de la entrevista, de una manera muy innovadora, porque usted contaba y nos relataba que usted se iba a los talleres de costura, a los talleres taller que había, a los gimnasios, y empezaba, ¿no es cierto?, un trabajo ahí para poder alcanzar a las personas, a las damas que estaban ahí, que generalmente... Bueno, estábamos hablando de una época también de Chuquicamata, de Calama, que eran... Claro, finalmente nos fuimos nosotros con un llamado del Señor luego de un pequeño tiempo de aprendizaje, y yo le dije, Señor, ¿y qué voy a hablar yo? Y el Espíritu Santo me dice, bueno, de lo que yo te he comentado al oído, tú se lo vas a decir a estas personas. Llegamos a una época socialmente en que la mujer era muy discriminada,
muy discriminada. Las mujeres se vestían en una zona con mucho frío, con ropitas muy livianas por el afán de ahorrar, de no gastar, de ser mamás de sus hogares. Y yo comencé un trabajo porque la verdad es que yo he sido una defensora de las mujeres por naturaleza. Esta sororidad, ¿no? Esta sororidad, realmente una defensora de las mujeres. Entonces yo les dije, mire, usted puede ser que no haya tenido la oportunidad mientras usted era pequeña por distintas razones, pero hoy Dios le está dando una oportunidad. Sus maridos trabajan en un sistema de turnos, tienen autos último modelo bien guardados en el estacionamiento, y usted ¿por qué no maneja? Es que él no quiere que yo maneje. Entonces le dije, ¿pero usted se casó con él? Sí, estoy casada. ¿Está felizmente casada? Sí. Entonces eso se llama que en el matrimonio Dios nos llamó a practicar el nosotros. Y el nosotros incluye todo, todas las posesiones económicas, toda el alma y todo el cuerpo. Y si nosotros solo compartimos el cuerpo, perdóneme lo que voy a expresar, quizás es un poco fuerte, si solo compartimos el cuerpo y no lo demás, entonces eso se llama prostitución. Y usted fue llamada a tener un lecho sin mancilla en todos los aspectos. Entonces, si el auto 0 kilómetros está ahí, usted es una mujer inteligente, va a ir a la dirección del tránsito y va a sacar su licencia de conducir, y cuando usted necesite ir a buscar a sus hijos, ir al mercado, ir al supermercado, usted no va a esperar que su marido llegue. Cuando su marido llegue, usted va a estar lejos de estas actividades para poder enriquecer la familia, para poder enriquecer la relación. Porque a veces dejamos nuestro tiempo libre para hacer nuestras tareas cotidianas y perdemos de vista el enriquecer la relación, que con el tiempo, si no la enriquecemos, es lo mismo que una planta se va muriendo. Necesita del abono, necesita del agua, necesita del cuidado, necesita de la desinfección. Y solo eso se logra cuando nosotros nos sentamos a mirarnos a los ojos, los actores de esta familia principal, y podemos conversar, no haciendo cosas. Fue un sentir muy especial del pastor Rubén, y obviamente, ¿no es cierto?, de lo que él predicaba mucho con respecto a sentirse parte de, y al sentirse parte de ir de alguna manera trabajando para eso, o sea, por una cosa personal. Y de hecho lo conversábamos también un tiempo atrás, que muchas de estas mujeres después fueron cristianas, se hermanas, fueron profesionales. Entonces hay un avance significativo de cómo Dios puede hacer algo espiritual, porque eminentemente somos espirituales, pero lo vamos a la práctica, lo llevamos a la relación con los hijos, a la relación en el matrimonio. ¿Hay alguna cosa que en particular la marcó de esa época? ¿Hay alguna cosa que yo creo que eso fue algo que debemos ser una bendición, porque dice la palabra que dio dones a los hombres. Entonces, ¿cómo descubro yo los dones? A veces pensamos que los dones que el Señor puso en nuestras manos son solo los dones espirituales. Pero estos dones que Dios puso en los hombres son estas habilidades que nosotros tenemos para bendecir a otros. ¿Y cómo voy a lograr yo estas habilidades? Logrando esa expertise, ¿no? El médico, ¿cómo logra? Es un talento que Dios puso en esa persona, pero ¿cómo logra esa expertise? Con aquellos que han sido preparados para. Entonces yo animé a este grupo de mujeres a que pudiera, si no habían tenido la oportunidad de aprender, de especializarse, quizás en cosas muy básicas, pero eso nos iba a llevar a ¿qué? No solo a meternos un título en el bolsillo, sino el poder compartir esta verdad con otros.
Y eso nos llevó a evangelizar, tomamos cursos de costura, tomamos clases de gimnasia, hicimos evangelismo en la calle porque era nuestro deseo, pero con cosas muy innovadoras, usando las artes, usando la tecnología que había en ese tiempo, movilizando, porque el amor siempre es acción. Y no solo le vamos a llevar una palabra a la persona, sino también un servicio. Y de acuerdo al talento que cada uno de nosotros desempeñemos, vamos a ir sirviendo a los demás. El que yo haya sido una matrona que en un momento dejé de trabajar en un hospital por causa del Señor, porque fue Él el que me sacó de eso para llevarme a otro plano. Sin embargo, esta educación que yo recibí me ha servido tremendamente. ¿Por qué? Porque en nuestro medio hay una idea, este es canuto, este es evangélico, este es un pobretón que no ha tenido oportunidad de estudiar, no ha tenido, por lo menos en nuestra época era así. ¿Por qué viene esta idea? Porque antiguamente la iglesia pentecostal fue un nexo entre la gente del campo que venía a la ciudad, fue un nexo para poder albergar en este periodo de transición. Y la verdad es que la gente que ganó fue gente que no tuvo oportunidad, mejor dicho, para estudiar. Entonces, por eso que nos ganamos ese título de canutos ignorantes, ¿no? Pero la verdad es que hemos ido animando a la juventud a que pueda estudiar, pero que no pierda de vista su fe, porque eso fue también. Todos aquellos que fueron a la universidad dejaron de lado su fe, porque este conocimiento envaneció sus mentes y mató esto que tenían. Pero hoy día nosotros animamos a la juventud que vaya, que estudie, que saque sus títulos, que ejerza autoridad. ¿Dónde están las autoridades? Porque necesitamos que hombres y mujeres llenos del Señor vayan y transmitan estos principios y que puedan hacer leyes en justicia y que puedan ir allí a los hospitales y orar por los enfermos y estos se sanen, pero a su vez que también puedan ejercer con este talento que Dios les ha dado. Ahora, lo que a mí me marcó fue el servicio, fue el servicio. Esto que yo recibí de gratis, poder transmitirlo de gratis también. Bueno, la pandemia nos ha tocado fuerte a todos y ha hecho cambios tan drásticos. ¿Qué de bueno saca de la pandemia hoy día para la congregación, que hemos tenido que estar vía Zoom, que hemos tenido que adaptarnos a un sistema de tecnología que mucho a nosotros nos ha costado acoplarnos a eso, acoplarnos, porque es un poco más frío, un poco más distante? ¿Cuál es su apreciación con respecto a... Sabes, yo durante todo el 2019 recibí una palabra que está ahí en Isaías, ¿no? Dice, extiende el sitio de tu tienda, afirma tus estacas. Y parecía como un disco rayado, casi cada reunión yo transmitía esa palabra y hacíamos alguna reunión aquí en medio de los nuestros como para aumentar la parte social, pero como todo el mundo estaba siempre bien apurado, no tengo tiempo, no puedo, no, es que tengo compromisos, es que no me gusta, quizás algunos se perdieron de vista esto, porque yo le decía, ¿sabes? Va a llegar un momento en que no nos vamos a poder juntar, por distintas razones, ya sea que la autoridad nos prohíba, ya sea que pase algo, no sé, era una palabra profética verdaderamente. Y cuando vino la pandemia nos quedamos todos separados, de hecho que yo me quedé visitando a mis hijas por un largo periodo por causa de la pandemia, pero yo decía, qué maravillosa la tecnología que nos acerca. Y yo creo que como Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo bajo el sol, ¿no? Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de juntarse, tiempo de no juntarse. Y creo que este es el tiempo de no juntarse por medidas sanitarias, como lo fue el pueblo de Israel, que también por medidas sanitarias tuvieron que estar restringidos de un montón de cosas, pero que tenían que ver por medidas sanitarias, ¿no? Y hoy día por medidas sanitarias necesitamos estar ahí, pero no nos podemos sentar a llorar y decir, ay, pero es que yo quería lo antiguo. Cada cosa
tiene su tiempo bajo el sol. Y yo aprendí, ¿sabe? Con algunas experiencias, años atrás, con algunas experiencias dolorosas, de saber tomar en el momento lo que Dios nos está ofreciendo. Porque hay oportunidades en la vida que vienen la vez. Y si tú no la tomaste, la dejaste pasar, no, después perdiste. Esto es como cuando tú vas a comprar a un lugar donde hay muchos puestos y dijiste, después voy a volver. Y después no te acordaste dónde fue que viste aquello que tú querías comprar. Entonces yo creo que esta pandemia debe dejarnos como lección. Hoy es el día para decirte te amo, te voy a abrazar, voy a estar contigo, me voy a sentar a mirarte a los ojos, a tomarme este café contigo y no lo dejaré para mañana. Porque el mañana es una ilusión óptica. El ayer no lo puedo cambiar. Todo lo que no hicimos cuando teníamos la libertad, ya no lo podemos cambiar, ya fue, es historia. Lo único que tenemos es el presente. Y el presente es vivir con esta mascarilla, es estar aquí con un montón de restricciones, pero gloria a Dios por eso. Hoy día estamos en fase 3, nos podemos juntar quizás al aire libre y si nos juntamos en un lugar cerrado debemos estar con una distancia considerable de 8 metros, bastante restricción. Y hasta juntarnos en un local es un riesgo porque no sabemos quién trae el boleto premiado, ¿no? Esto es como la lotería, el boleto premiado. ¿Y cómo voy a recibir yo? ¿Cómo se va a desarrollar esta enfermedad en mí? La verdad es que yo no quiero saber cómo se va a desarrollar, no. Le digo, Señor, líbrame del mal. Pero si me toca, Señor, sé misericordioso conmigo, ¿no? Pastora, el pastor Rubén siempre estuvo, su ministerio estuvo muy orientado a la unidad de la congregación, a la unidad de la iglesia. Siempre estuvo trabajando para que los pastores en general puedan, ¿no es cierto?, tener una unidad de cuerpo, que era lo que él siempre nos comentaba. De su punto de vista, ¿qué falta? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el motivo, o mejor dicho, el gatillante de lo que dejó el pastor Rubén? Porque él avanzó mucho en esto y por lo menos es lo que se percibió. Y claro, el parte, ¿qué falta para en realidad entender un poco esto de la unidad de la congregación? Entendiendo que toda esta pandemia aparentemente nos ha hecho retroceder en eso. Porque claro, ya no nos podemos juntar, hay una especie de distancia física y también, ¿no es cierto? Yo veo, tengo la oportunidad de ver algunas congregaciones en el Facebook, otras congregaciones por Zoom, otras congregaciones por Google. ¿Qué cree usted que puede permitir que el legado del pastor Rubén pueda... La verdad que la unidad viene del corazón del Señor y lo vemos allí en Juan 17, que sean uno, como tú y yo somos uno, ¿no? Ellos son un solo cuerpo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y están al mismo nivel. El Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo es mayor que el Espíritu Santo, como tendemos nosotros a jerarquizar todas las cosas, ¿no? Ahora, pasa por nuestra cultura, Roger. Nosotros los seres humanos, está el Señor en nosotros, hemos sido llenados con el Espíritu Santo, con toda su sabiduría, con todas sus características, pero esto tiene que venir a desarrollarse en nosotros. Y pasa por nuestra humanidad, que somos tremendamente parceleros, ¿no? En el buen sentido, de que lo que yo he entendido del Señor, esa es la única verdad y así tiene que ser. Y no he entendido que el Señor, recuerda la historia de Pentecostés, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que, el Señor les advirtió a los discípulos anteriormente que le convenía a los discípulos que Él se fuera porque iba a venir uno que se iba a depositar en cada uno de ellos, ¿no? Y eso tiene que ver también con la revelación. El Señor nos invita a edificar la iglesia a todos, no solo a algunos.
Hemos sido llamados todos a edificar la iglesia y a edificarla en la verdad. La suma de su palabra es la verdad, dice, ¿no? La suma de su palabra es la verdad, no lo particular mío, no lo particular tuyo, sino que el conjunto. Y como hemos sido llamados a edificar juntos la iglesia, debemos beber del vaso que todos reciben. Y eso es difícil para nosotros los seres humanos, porque tendemos en todo lo que nosotros hacemos a tener mejor comunión con un poco más difícil con el otro, porque pasa por nuestros caracteres, por nuestras tendencias, por nuestras experiencias. Aún somos muy humanos. Y yo creo la perfecta unidad la vamos a vivir cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo, y allí verdaderamente dice que el día que Él nos llame la obra va a ser terminada. Entonces esta unidad la vamos a vivir aquí aparentemente con ciertas diferencias. Bueno, nosotros estamos insertos en una asociación de pastores, con pastores de corte fundamental, otros más pentecostales, otros de restauración, pero en realidad todos tenemos nuestros énfasis y debemos aprender a beber de todos los énfasis. El énfasis bautista a mí me hace bien porque ellos son muy apegados a la palabra. El énfasis pentecostal me hace bien porque yo recibo de ese énfasis espiritual que es necesario, ¿no? Esas manifestaciones del Espíritu Santo. El énfasis de restauración me hace bien porque aprendo a leer la palabra, aprendo a ajustarme a la verdad. En realidad todos los énfasis me hacen bien, que se ajusten a la palabra, ¿no? Nos enseña sentido de cuerpo la unidad. Qué importante es eso, ¿no? De saber que este dedito meñique no puede andar solo haciendo una tarea, debe ir acompañado de la mano, debe ir acompañado del brazo, debe ir acompañado del cuerpo y debe ser dirigido por la cabeza, ¿no? Y dice que se unen por las distintas coyunturas, ¿no? Y entonces cuando un miembro se duele todo el cuerpo. En realidad debemos mirar el cuerpo humano y lograr entender la unidad y lograr entender a nuestros hermanos y no ponernos en contra. Y hoy día hemos dado mal testimonio a los de afuera, a los que no han conocido quizás en la profundidad de este amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre toda la creación. Nosotros hemos podido abrir los ojos y mirar al Señor y poder disfrutar de esto. Entonces debemos aprender eso, ¿no? A ampliar el sitio de nuestra tienda y afirmar las estacas para entender esta unidad que Él nos llamó, porque es un Señor, un Espíritu, un bautismo, un solo Dios. ¿Cuál es lo más rescatable de su etapa de principio, en Calama, en Chuquicamata? ¿Cuál es lo más rescatable de lo que usted le echa de menos, a lo mejor, de la etapa de la comunidad cristiana, de lo que se vivió ahí en la comunidad cristiana? ¿Cuál cree usted que es lo más rescatable de esos momentos? Mira, nuestra experiencia aprendiendo a ser pastores fue en nuestra época que estuvimos en Calama, porque aprendimos a ser pastores viviendo experiencias fuertes en una época en que había mucha manifestación espiritual de las tinieblas, en que había mucha cosa sobrenatural de las tinieblas, y veíamos en nuestras reuniones, que eran abiertas para todo tipo de público, en donde venían los satanistas a interferir la reunión y ellos caían derramados frente al poder de Dios. Era una experiencia sobrenatural maravillosa, ver que en medio de la alabanza, en que no hubo intervención de ninguno de nosotros, la ciega recuperó la vista. Esos fueron hechos como en la iglesia primitiva, el hecho de Ananías y Zafira, que despertó a la iglesia. Para nosotros en aquel tiempo ese hecho sobrenatural de que la ciega recuperara la vista en medio de la alabanza fue maravilloso. En verdad vivimos muchas experiencias sobrenaturales que nos llevaron
a abrir los ojos y decir, aquí hay un mundo que nosotros no conocemos y que Dios hace posible lo imposible de los hombres. Fuimos marcados por muchas etapas. Cada etapa tenía su riqueza, porque como los niños, ¿no? Necesitas de los chupetes y de las papas fritas cuando estás comenzando. Necesitas de estas cosas sobrenaturales. Pero una vez que tú creces, tú te alimentas de la palabra, aun cuando no hayan estas cosas sobrenaturales, y puedes entender la verdad del Señor, porque vas avanzando en tu etapa, vas madurando. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, razonaba como niño y hacía como niño. Pero cuando ya dejé de ser niño, entonces yo me comporto como un adulto. Y hoy día yo entiendo que estamos en una etapa de adultos. Y cuando tú eres adulto has extendido el sitio de tu tienda, has afirmado tus estacas porque vienes a experimentar otro tipo de cosas. Y ya no estás con las niñerías ni necesitas los cariñitos que necesita un niño porque ya eres un adulto. Y eso ha sido importante. Doy gracias al Señor porque en mi vida espiritual he ido viviendo con intensidad cada etapa. Y hoy día, a mis años, siento que esta es una etapa muy hermosa, en donde veo la mano del Señor guardándome, poniéndome en el lugar preciso, haciendo las cosas, aun cuando te digo, vivimos una época de emancipación, una época en que se está abriendo el mundo al trabajo de las mujeres, pero aún nosotros vemos en la iglesia cristiana una discriminación hacia las mujeres, especialmente las mujeres que han abrazado el pastorado, porque hay una cultura social, hay una cultura filosófica y sumado a eso hay una cultura sin generar conflicto, una cultura que se bebió de la cultura judía en que la mujer no era considerada. Pero yo siento que es Dios el que me llamó y Él me reafirmó en este llamado desde el día que yo me convertí. Él me quitó del mundo secular para traerme al nacimiento de los partos espirituales. Y aun cuando haya personas que no aceptan, que me lo han dicho en mi cara, yo no tengo ningún conflicto porque entiendo que es Dios el que me llamó y yo voy a responder al llamado que Él hizo a mi vida. Y me siento muy capacitada en el buen sentido de la palabra para poder socorrer a las mujeres en este tiempo y llevarlas a este equilibrio, no este feminismo que estamos viviendo, sino a este equilibrio, que hemos sido llamados hombres y mujeres a ejercer un ministerio aquí en la tierra, cada uno con su funcionalidad en una cooperación mutua. Pastora, gracias por este tiempo. Una última pregunta o apreciación. ¿Cómo ve la iglesia hoy? ¿Cómo ve las diferentes congregaciones? Y un mensaje para... La iglesia del Señor es su novia. Estamos preparándonos para la venida del novio, ¿no? Y cuando la novia se prepara, se alista las uñas, se alista su pelo, se alista su ropaje, se alista su figura, todo su cuerpo, porque es la novia del Señor. Y en eso en esta preparación, es una preparación que hace el Espíritu Santo en el corazón de cada persona. Aquí la palabra dice que nosotros no podemos añadir ni un centímetro a nuestra estatura, dice ni un codo, dice la palabra, ¿no? Podemos añadir a nuestra estatura espiritual. Y aquí es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Esta pandemia ha desnudado el estado de la iglesia, están los corazones puestos sobre la mesa. Y cuando los corazones están puestos sobre la mesa, está a la vista las intenciones del corazón. Y yo creo que hoy día nosotros hemos visto felizmente o tristemente el estado de nosotros como iglesia del Señor.
Y nos falta aún. Quizás vemos la novia con algunas caries en sus dientes, con sus uñas quizás algunas piezas que están quebradas, otras que están ennegrecidas. Necesita venir el manicurista llamado Espíritu Santo a trabajar, necesita el dentista venir a reemplazar esas piezas que están dañadas, necesita el buen vestidor venir y reparar el traje. Estamos en ese proceso. Pero no me cabe la menor duda, el día que venga el novio, la iglesia del Señor estará lista, inmaculada, para partir a la presencia del Señor. Porque la promesa está que la obra va a ser terminada. Y sabe, con los que el Señor ha llamado. Dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Él quiere que todo hombre y toda mujer venga delante del Señor. Y Él es el que llama, Él es el que liberta, Él es el que sana. Qué bueno que no hay intervención humana. Y nosotros hemos sido llamados, como dice la palabra, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Entonces, adelante, hacer lo que tenemos que hacer. Hoy día estamos confinados quizás, pero mire qué maravilloso, tenemos todas las redes sociales. Modernicémonos, extendamos el sitio de tu tienda. No, es que a mí no me gusta. Necesitamos adaptarnos a estos tiempos, necesitamos adaptarnos. Mire, yo estaba a miles de kilómetros de lejos, pero yo me conectaba, yo compartía la palabra, yo seguí bendiciendo la iglesia, porque no importa dónde estemos, cómo estemos, es qué motivación hay en tu corazón. El día que el Señor te llame y te pregunte algo, va a poner el estetoscopio en tu corazón y te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo compartiste la palabra? Señor, es que yo no tenía el púlpito para hacerlo, pero te di las redes sociales, te di un internet, te di un computador, te di un celular, te di hermanos que eran talentosos, que te podían enseñar y ayudar, te mandé miles de cosas. Te voy a contar un cuentito. Había un hombre que presenció una tremenda lluvia y comenzó a subir el agua, y finalmente el hombre dijo, me tengo que poner a salvo, mientras oraba, Señor, sálvame de esta. Y se subió al techo porque el agua prometía seguir subiendo, ¿no? Y estando allí en el Señor, sálvame, por favor, sálvame. Y fíjate que vino un helicóptero, Señor, súbase acá. No, el Señor me va a salvar. No, váyase nomás, Señor, del helicóptero. Vino un bote, hombre, súbase aquí porque la inundación se va a ahogar. No, el Señor me va a salvar. Se ahogó. Y llegó allá donde el Señor, ¿por qué no me salvaste? Yo quería seguir viviendo, quería seguir predicando. Te mandé un helicóptero, te mandé un bote, te mandé... Oraste, mi oración fue respondida. Pero a veces somos tan estructurados que no entendemos los mensajes del Señor. Y hoy día Él nos mandó a ir a nuestro hogar, a hacer algunas tareas en nuestro hogar, a mejorar la relación con nuestra familia, con los hijos, con la suegra, con los padres, con los que nos toca relacionarnos más de cerca. Y nos puso este maravilloso aparatito para que nosotros sigamos haciendo la obra ministerial. Y es tarea de todos nosotros, no solo del pastor, no solo del líder, no solo de los diáconos, es tarea de todos. El Señor nos mandó a edificar la iglesia a todos nosotros. ¿Quién edifica? ¿Quién es el que maneja la ciudad? El alcalde, con todos sus asesores y con sus consejeros, pero qué importante es el que recoge la basura, y usted le mira mal, dice, este es el basurero nomás. Pero, ¿qué tal si el basurero se va a la huelga? Ahí quedamos todos. Entonces nos inunda la basura. Entonces, todos somos necesarios en la obra del Señor, así que no se mire mal. Usted diga, pues yo voy a edificar la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sáquese los guantes y comience a hacer lo que le toca hacer. Instrúyase en la palabra. Aquí está toda la riqueza. Mire, una cosa muy sencilla, el gran mandamiento y punto. Y con eso que usted se sepa, ahí está la vida dada. Así.
Pastora, muchas gracias, le agradezco este tiempo, gracias por conversar un poquito de toda su vida, de todo lo que usted ha visto y bueno, nos despedimos de este momento tan agradable. Pastora, gracias. Muchísimas gracias, Roger, don Gallo Cacarero, muchas gracias, siempre es una bendición y feliz de este tiempo, feliz de cada etapa de la vida que el Señor me ha hecho vivir. Siempre ha sido una bendición y allí está Él siempre. Qué bueno. Gracias, Roger.